hoy nos acompaña Pedro Anatael Meneses, expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, exdirector general de la Marina Mercante y una voz amplia experiencia con una voz amplia de experiencia tanto en el ámbito marítimo como en la política canaria. Con él hablaremos sobre la situación de los puertos de Canarias, el futuro del puerto de Granadilla y también de la actualidad política que marca estos días el debate público. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien. Bueno, aunque ya está jubilado, Pedro sigue en la primera línea institucional como destacado en el PSOE de Canarias, miembro del comité regional. ¿Cómo está viviendo esta etapa y qué le motiva a seguir? Bueno, como información complementaria, es verdad que he sido yo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, también he sido director general de Marina Mercante y por último he sido durante 6 años senador por la isla de Tenerife. Todo ello han sido cargos públicos relacionados con el Estado y con el gobierno. Por tanto, parte de mi vida profesional la he dedicado a estos temas, justamente de los que has comentado, ¿no? Y yo llevo trabajando desde los 21 años, como sabes, soy marino mercante y empecé a navegar con 21 años en la primera compañía naviera canaria que había, que era Navicasa. Allí me formé como oficial de mi rango y por tanto accedí a través de diferentes puestos en la naviera a llegar a ser jefe de máquinas de la Marina Mercante en el playa y las canteras, y ahí acabó mi vida profesional en la empresa privada. Luego tuve un montón de relaciones con la empresa privada, me quedé en tierra y estuve de director técnico en Frigorífico Tenerife Sociedad Anónima. También estuve como secretario general, director general y miembro del Consejo de Administración como consejero delegado en una empresa que es Lanzateide, que estaba en el puerto de La Luz y Las Palmas, concretamente en frigoríficos hispano-suizos y depósitos comerciales de Las Palmas. Estas empresas eran de una sociedad que es Lanzateide y los socios eran Montesano, Martín García Garzón y Pida, que es Paco Gómez. Son los que me contrataron y ahí estuve un montón de años también. Bueno, una gran trayectoria y muy larga, por supuesto, pero como bien dices, casi toda su vida se ha dedicado al mundo, pues, al mundo profesional ligado al mar. ¿Qué significa para ti la marina mercante y el mundo de los puertos? Vamos a ver, la marina mercante española nace de una ley de data del año 1982. Esa ley de marina mercante y ordenación de la marina mercante y de puertos del Estado nace con esa ley, y los que trabajaron para poner la ley, yo estaba de presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz e intervine conjuntamente con Fernando Palau Taboada, que era quien llevaba puertos del Estado, y creamos esa ley, donde se regula cómo y por qué se crea, y además se crea también la Sociedad Estatal de Seguridad y Salvamento Marítimo, de la que fui no solamente presidente, sino que además también, como sabe, fui director general de Marina Mercante. Es cierto que la Marina Mercante española, cuando la cogimos, estaba en una situación crítica, debido a que estaba militarizada. Sabías que lo que existían eran las capitanías, las comandancias de marina con régimen militar
era la época de Franco además, ¿no? Y luego con la ley creamos las capitanías marítimas ya de ámbito privado, no militar, y nombré yo a los 27 capitanes marítimos de los diferentes puertos del Estado que hay en la Comunidad Española, tanto en Canarias, Baleares y el resto de España. Bueno, hablando de puertos, Pedro, disculpa que lo interrumpa, ¿cómo ve la situación actual del puerto de Granadilla en el sur de Tenerife? Bueno, mire, yo fui un opositor absoluto al puerto de Granadilla y ahí están, digamos, los anales. De hecho, yo estuve en un programa aquí, en Canal 4, con Jorge Vargas, y me acuerdo, Jorge Vargas, yo tenía, me parece que eran los miércoles, no corras que es peor, ¿no? Y en ello hablamos alto y tendido justamente de este tema. O sea, estoy hablando posiblemente de hace 30 y pico de años, ¿no? Y repito, yo fui un opositor al puerto de Granadilla porque entendía que lo que había que hacer era ampliar el puerto de Santa Cruz en la Dársena Norte, y de hecho yo encargué un proyecto justamente para este tema, para, digamos, decir lo que había que hacer aquí en Santa Cruz. Sin embargo, y mi partido, el PSOE, estuvo conforme con este tema, pero la política es cambiante, ¿no? Y al final resulta que hay un acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Estaba Adán Martín en aquella época de presidente de la Comunidad Autónoma, y estaba Pepe Segura, que era el delegado del gobierno en Canarias, ¿no? Y al final echaron todo por tierra y llegaron a un acuerdo para construir el puerto de Granadilla, contra toda la voluntad del partido y mía en particular. Pero este puerto se empezó a construir, y hace exactamente 8 años ya llevan invertidos más de 300 millones de euros. Y yo dije el por qué ese puerto no era operativo. Sin embargo, una vez gastado ese montante de dinero público, yo dije que había que buscar rentabilidad a ese puerto. ¿Y por qué? Porque los tráficos para lo que se hizo no pueden entrar en ese puerto. Y a los hechos me remito. Lo cierto es que 8 años después ya no son 300 millones, va por 500 y aún faltan 100 más para completar el puerto. Y yo lo que he dicho, que nos dejemos ya de disparate, de echar piedras a la mar y buscar qué tipo de servicios puede prestar este puerto, y para ello hay que hacer algunas cosas importantes. ¿Crees que antes de ampliarlo habría que cambiar el modelo? No, buscar los usos. En función de lo que se ha hecho, buscar los usos, porque ahí no puede entrar cualquier tipo de buque, por el viento existente en la zona, ¿no? Pero otros tipos de buques sí que pueden entrar y se pueden hacer una serie de actividades, como es el tema de construcción y reparación naval, sin ningún problema. Para ello hay en estos momentos ya un dique flotante que va a ir justamente a Granadilla. Y aparte de eso, existe la posibilidad en los terrenos que quedan todavía en el muelle de Rivera hacer, digamos, un centro de reparaciones con 2 diques secos. Con lo que ese proyecto antiguo, hace un montón de años, para en Granadilla hacer este tipo de actividades, ahora se puede hacer. Sin embargo, bueno, pues la autoridad portuaria va por un camino y yo por otro, ¿no? Mi relación personal con el presidente de la autoridad portuaria es inmejorable. De hecho, he mantenido reuniones importantes con él, dándole mi criterio en el que hemos llegado a una especie de acuerdo. Pero aquí se ha metido la política por medio, y resulta que ahora es el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias la que quiere hablar sobre este tema, y el presidente del puerto se ha quitado en medio, ¿no?
Y esta es la situación. Bueno, el tráfico marítimo internacional, con respecto a ello, ¿es Marruecos hoy el principal competidor en el Atlántico? ¿Crees? No, vamos a ver. Nosotros tenemos competencias, sin lugar a dudas, que no solamente está en los puertos marroquíes. Está Agadir, Casablanca, que está más arriba, llegando al Mediterráneo, sino algunos puertos también de la costa de África, que compiten con los puertos canarios, no solamente el puerto de Santa Cruz, sino también el puerto de La Luz y Las Palmas, ¿no? Por tanto, estamos intentando buscar alternativos de tráfico para no entrar en competencia con ellos, y los tenemos. Aquí hay suministro en estos momentos de combustibles que no sean combustibles fósiles, sino nuevos combustibles que se pueden hacer perfectamente en Granadilla y en los puertos canarios. Para ello hay que meterlos en zona franca, de forma que esos combustibles que no son derivados del petróleo y además no contaminantes se puedan instalar en esa zona, con lo que atraeríamos un montón de tráfico para suministro de estos tipos de combustibles, y eso sería bueno no solamente para la isla, sino también desde el punto de vista económico de la isla, sino también para la actividad portuaria en Granadilla. Por supuesto. Bueno, hoy en día el puerto de Santa Cruz es un gran puerto de cruceros. ¿Qué crees que ha hecho posible este éxito? Mire, esto lo quería yo, siendo presidente de la autoridad portuaria. Yo fui el que empezó con el tema de los cruceros hace de eso ya 30 y pico de años, ¿no? O sea, por tanto, yo estuve en Miami en una convención de cruceros de turismo, y gracias a una intervención que tuve en ese congreso, bueno, pues creamos una asociación internacional que se llama la CAI, y entramos en esa asociación Portugal, la isla de Madeira, las islas de Cabo Verde y Canarias, las islas de la Macaronesia. Bueno, gracias a eso hoy tenemos un tráfico de cruceros de turismo muy importante. Cuando yo lo creé y fui presidente de la CAI, teníamos justamente, pasaban por el puerto de Santa Cruz del orden de unos aproximadamente, eran unos 150 buques. Hoy, los buques que transitan por las islas de la Macaronesia, gracias a ese acuerdo, pasan de 1.500. Por tanto, esto es así. ¿Cómo lo voy a querer yo en el tráfico de cruceros? Pero Santa Cruz no se puede dedicar solamente al tráfico de cruceros. Hay otras actividades que no puede abandonar. Y de hecho, después de que yo fui presidente del puerto, no se ha hecho en el puerto de Santa Cruz nada. Y cuando digo nada, es nada, ¿eh? Y de ello me quejo. Bueno, Pedro, hablando de buques y de barcos, el Correo La Palma cumple este año 114 años Sí, ya. sí. ¿Qué sensaciones o recuerdos le deja Bueno, ese barco lo traje yo a Tenerife. Estaba yo de director gerente de Nubarse del Astillero, y Pepe Segura estaba de presidente del Cabildo en aquella época, del PSOE, además, y yo también. ¿Y qué hice? Pepe Segura, Gustan Flick, que era el propietario de ese barco que se lo había comprado a Transmediterránea, lo tenía en Las Palmas para convertirlo en un museo, pero en Las Palmas no quisieron hacer ese museo. Y entonces Flick, ¿qué hizo? Llamar a Pepe Segura y decirle que se lo vendía al Cabildo. Y se lo vendió al final por una peseta. Está todavía en peseta lo que había, y se vendió el barco. Bueno, pues el que me encargó que trajese ese barco y lo empezara a concesionar yo como director que era de Nubarse, fui yo. Yo fui a Las Palmas, preparé el barco, se hizo el remolque a Tenerife, y ella está como la puerta de Alcalá. Y soy, además, con Flick estuve el otro día y estuvimos hablando en la inauguración de una serie de actividades que ha hecho el buque La Palma, y mantengo justamente con el, digamos, patronato
Corregir La Palma, que el práctico mayor del puerto de Santo Hugo, Juan Pedro Méndez. Y por tanto mi relación con él y con el patronato es inmejorable. Y al margen de la política, yo aquí verás que no estoy hablando de política, estoy hablando de gestión de temas técnicos, y si quieres, de política también, pero no tengo ningún rubor, porque muchos temas que yo he planteado, técnicos, a mi propio partido, ha sido mi partido el que al final me ha dejado solo y ha llegado a acuerdos justamente con Coalición Canaria. Y eso me parece demencial, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos momentos es demencial políticamente. No solamente a nivel de Canarias, sino además a nivel de Estado, ¿no? Ya está bien de decir cosas que no se ajustan a la verdad y que estamos en un proceso angustioso que tiempo al tiempo todo se andará. Y yo estoy convencido que estas elecciones serán el próximo año. Se va a intentar sacar los presupuestos, lo van a presentar, lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y espero que esos presupuestos sean aprobados. Porque el próximo año, sería para el próximo año, se convocan las elecciones y en ello estamos, ¿no? Así es. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabe que el tiempo es oro en televisión. Súper interesante la conversación que estamos teniendo. Me encantaría seguir hablando más de la política y de su trayectoria. Pero bueno, hasta aquí dejamos la entrevista. Ha sido un placer. Lo invitaré próximamente. Bueno, yo sé que hay un programa que lleva Dalgo que no corre que es peor, sí, en el que está el presidente de la autoridad portuaria. Está también así es. del PP, que es el presidente, están de Coalición Canaria, pero socialistas no hay ninguno. Y yo me brindo. De aquí queda su invitación entonces. A que si quieren, estoy dispuesto a todo, porque mi vida profesional ha acabado. Bueno, del Partido Socialista viene Antonio también. Sí, pero... Antonio Báez. Bueno, yo tengo mi diferencia con algunos socialistas, ¿sabes? Ah, vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, ha sido un placer. Igualmente.